Y volviendo con el alimento congelado, es muy importante cuando almacenamos un congelado se encuentra entre menos 18 menos 25 grados la temperatura de la cámara de congelación o del congelador. Envases cerrados, con etiqueta, todo esto es igual al refrigerado en ese sentido. Cumplir con los PEPs, la limpieza e higiene del congelador, obviamente sin bloques de hielo que obstruyan las tapas, que se encuentren en buenas condiciones, sin empaques rotos. Los alimentos sin signo de descongelamiento, que no se encuentren como en bloque todos pegoteados. Y cuando congelen un alimento, hacerlo en pequeñas piezas y no en una parte grande que después uno descongele y te quede una parte que quieras volver a congelar, porque está prohibido volver a recongelar, ¿sí? Es muy importante que sepan que si hay una pieza grande, la pueden porcionar en distintas partes para que sea mucho más fácil y cómodo para ustedes luego el tema del congelado y el descongelamiento. Acá hay algunos ejemplos que se ve organizadito. Es posible. El control de temperatura en el manejo de los alimentos. Siempre es importante tomar la temperatura de los alimentos y asegurarnos que están en condiciones adecuadas. Llevar las bitácoras de control de temperatura de los equipos de congelación, de refrigeración y el control de temperatura de los alimentos refrigerado o congelado o alimento caliente, ¿sí? Y sepan que la temperatura de riesgo está por encima de los 4 grados, entre los 4 y los 60 grados, está en la zona de riesgo, como habíamos hablado en el capítulo de microorganismos, con lo cual es importante la conservación para evitar que las bacterias y los gérmenes quieran empezar a multiplicarse y ser un problema a la hora de cocinar. Bueno, acá lo mismo que hablamos antes, el tema de usar el termómetro para los alimentos, tomar las temperaturas correctas. Y obviamente trabajar con la cantidad de alimento que se puede preparar en menos de 4 horas, ¿sí? No mezclar alimento fresco y cocido. Bueno, los controles clásicos que ya veníamos conversando. Ahora vamos al ajuste del termómetro. Esto es muy importante. Si ustedes tienen un termómetro que es análogo, o sea que no es el digital, sí tienen la posibilidad de ajustarlo porque tiene como un tornillito que se puede ajustar. Lo más importante es, el digital también se le puede controlar con este mismo sistema. Se coloca partes iguales de agua y de hielo, se busca que baje primero la temperatura y se coloca el termómetro en la zona donde está el agua para ver que llegue a los 0 grados durante 15 segundos. Si alcanza los 0 grados, está completamente ajustado y en condiciones. Si uno ve un desvío, ahí en el caso del termómetro análogo lo pueden ajustar manualmente y en el caso de los digitales, si el desvío es muy grande, pueden cambiar las pilas o cambiar de termómetro digital para que no tengan ningún inconveniente. Acá ven, siempre es importante, lavo, enjuago la sonda de mi termómetro, lo lavo, lo enjuago y lo desinfecto. Eso es muy importante. Con alcohol isopropílico lo pueden hacer sin ningún problema, lo secan bien y ya pueden utilizar. Acuérdense del sistema DIUD. Desinfecto, uso y vuelvo a desinfectar, ¿sí? Lavan y desinfectan. La descongelación de alimentos. Esto es muy importante, el descongelamiento, porque se puede hacer de 4 formas distintas. Una de ellas es del congelador llevarlo a un refrigerador. La otra es del congelador a un horno de microondas en función de descongelamiento. Otra es directamente del congelador a una cocción directa. Puede ser horno, estufa, parrilla. Ahí ven ustedes. Y en el caso de emergencia, donde no hubo tiempo de poder hacer los anteriores, no se preocupen, pueden utilizar bajo chorro de agua potable, asegurándose, por supuesto, que la temperatura del agua esté debajo de los 20 grados, y que no haya estancamiento, que sea el chorro continuo pasando, ¿sí? Eso como para que estén en consideración en los descongelamientos. Hay que mantener los alimentos tapados durante el descongelamiento y evitar que se mezclen. Nunca descongelen a temperatura ambiente, por favor, y mucho menos en agua estancada. Y nunca almacenen un alimento que están descongelando arriba de un alimento que se encuentre cocido por riesgo de que se pueda derramar líquidos o algo arriba de los alimentos cocidos. Por favor, estar muy atentos a los riesgos de contaminación. Aquí están los 4 ejemplos que les había dado recién: en refrigeración, cocción directa, microondas o chorro directo de agua únicamente en casos de emergencia que no se pueda. Vamos a la cocción de alimentos.
La cocción de alimentos es muy importante para una preparación de alimentos correcta. Primero, ver la temperatura de cocción de los alimentos. Si hablamos, por ejemplo, de aves, o sea, los pollos, aves, incluso embutidos de pescado, res, cerdo, deben encontrarse, o producto recalentado también, deben encontrarse 74 grados. Entonces, un producto recalentado, 74, aves, pollo, 74. Si va a ser carne en trozos de cerdo o molida de res, de cerdo o pescado, esas se pueden encontrar entre 68 y 69 grados. ¿Sí? Los demás alimentos en general, preparaciones, pueden alcanzar los 63 grados. Pero es muy importante que podamos asegurarnos los diferentes métodos de cocción, tanto en medio acuoso como medio graso, como medio aéreo, que se hagan las temperaturas correctas, ¿sí? Y que cuando verifiquen las temperaturas sean la parte más gruesa o sólida de los alimentos. Vamos al siguiente. El recalentamiento de alimentos. Esto es muy importante porque para recalentar un alimento tenemos que volver a cocinarlo y que alcance los 74 grados, al menos 15 segundos, ya sea en horno, estufa o plancha, donde se encuentre. Y el alimento recalentado debe ser servido máximo en 2 horas y ya de ahí se tiene que descartar. Y nunca pasen los alimentos directamente del refrigerador al mantenedor caliente o a un baño María, porque esos equipos no son para calentar, son para mantener caliente. ¿Sí? Eso para estar muy atentos. Ahora vamos al enfriamiento. Ya hablábamos de recalentar, vamos a enfriar. Hay formas de hacer enfriamiento. Por un lado está flujo forzado, que significa mediante un abatidor, un equipo donde agarro la olla que está caliente, lo coloco en el abatidor y esto me baja drásticamente la temperatura, me la baja muy rápido. Obviamente hacerlo en recipientes de acero o baños de plástico limpios, identificados para el enfriamiento. Obviamente que se encuentren lavados, desinfectados en condiciones, agua potable, suficiente hielo para reponer durante el proceso. Es importante que el alimento que está enfriado alcance los 20 grados. O sea que puede que esté a 100 grados, a 80, no importa, hay que bajarlo rápidamente a 20 grados en un plazo que no supere las 2 horas. ¿Sí? Otra forma para poder enfriar, si no tenemos un equipo abatidor que nos permita almacenar rápidamente grandes volúmenes de enfriamiento, lo podemos hacer mediante el sistema de baño María inverso o invertido, que es un baño de hielos. Hielo y agua, y se sumerge ahí el alimento como si fuera un baño María, pero de hielos, hasta que también alcance los 20 grados para que ya se encuentre ahí en una temperatura correcta para poder mandar el producto rápidamente a refrigeración. Jamás usan refrigeradores y congeladores para enfriar ollas grandes y alimentos calientes. Y siempre que estén enfriando, recuerden de remover para que todo homogéneamente, digamos, toda la superficie logre alcanzar el frío. Y jamás enfríen un alimento a temperatura ambiente, por favor. Aquí, como dije antes, los utensilios del área de preparación se tienen que almacenar limpios, desinfectados. Los termómetros tienen que ser específicamente para medir la temperatura interna de los alimentos y verificar que funcionen correctamente. Todos los equipos de refrigeración y congelación tienen que tener el termómetro interno, como lo dijimos antes, y llevar la bitácora con los controles y las básculas limpias, desinfectadas, sin óxidos y en buenas condiciones para poder hacer uso de las mismas. Los equipos deben estar en buenas condiciones, todos los anaqueles mantenerse a una distancia suficiente respecto al piso, pared y techo, que permite y facilite la limpieza, por lo menos 15 centímetros hacia abajo, hacia arriba, entre anaqueles, ¿sí? Todos los equipos tienen que contar con un programa de mantenimiento para el buen funcionamiento. La preparación de alimentos. Esto es importante, como decíamos antes, controlar las temperaturas correctas para poder hacerlo. En el caso de las vísceras, de ser necesario lavarlas. En el caso de los pescados, extraer las vísceras, porque ahí tienen toxinas que pueden generar enfermedades. Y obviamente en el caso de los restaurantes que sirven alimentos crudos, como pescados, mariscos, carnes y platillos a base de huevo crudo, tienen que especificar en el menú que es bajo consideración del comensal y el riesgo que esto implica, ¿sí?
Volviendo a la preparación de alimentos, es muy importante que si van a estar utilizando alimentos de origen vegetal como frutas o vegetales, los deben lavar de forma individual o en manojos pequeñitos con agua potable, estropajo o cepillo y jabón o detergente en las proporciones que nos dan en los envases, enjuagar con agua potable y desinfectar de acuerdo al producto que se vaya a emplear, cumplir con las instrucciones del fabricante, la descongelación por refrigeración, cocción, dijimos por microondas y si no a chorro de agua fría, pero nunca a temperatura ambiente. También no se puede recongelar una porción de alimento que ya se descongeló, eso es muy importante. El alimento que ya se cocinó sí se puede congelar, pero el alimento que está crudo y lo descongelé y usé solo una parte, ya no se puede volver a utilizar, lo van a tener que cocinar, ¿sí? Y en el caso de, como dije antes, cocinar correctamente los alimentos a las temperaturas de cocción adecuadas. Vamos a continuar. Como dije antes, la temperatura interna de cocción, en el caso de los mantenedores calientes es a 60 grados, en el caso de los mantenedores fríos es hasta un máximo de 7 grados, en el caso de los recalentados 74 grados, igual que pollo, en el caso de las carnes de cerdo 68 grados, carnes de res 70 grados, los pescados 63 grados. En cuanto al servicio, todo personal que tenga que manejar alimentos no debe tocar la parte de los cubiertos, vasos, tazas, platos, palillos o popotes que estén en contacto con alimentos o con la boca del comensal. Todo lo que es salsas, aderezos, cremas, mermeladas, etcétera, tienen que cumplir con las instrucciones del fabricante para la conservación y una vez que ya se utilizaron, se deben desechar, no se deben reutilizar. A su vez, aquellos lugares que expendan alimentos para consumo fuera del mismo tienen que usar envases desechables de acuerdo a lo que indica la normativa para poder conservar los alimentos. Y los alimentos que están exhibidos para buffet o venta en tiendas de autoservicio se tienen que conservar durante el turno de trabajo y después se tienen que desechar. La exhibición de alimentos preparados se tiene que hacer en recipientes cubiertos, así como vitrinas limpias y desinfectadas. Y obviamente evitar contaminación cruzada entre cucharas, sino tener todo exclusivo para cada área, ¿sí? Bien, los alimentos calientes a una temperatura mínima de 60 grados en todas sus partes. Estos son los mantenedores de exhibidores de buffet, ¿sí? Y en el caso de los fríos, como dije antes, de 7 grados máximo. Y obviamente tenemos que contar con áreas para el lavado de manos, para el área del servicio, que también lo requiere, y contar con las instalaciones necesarias para mantener los alimentos a las temperaturas seguras. En el caso del transporte, hay que asegurarse que vengan los productos en un transporte limpio, en condiciones, que tenga certificado de desinsectación, o sea que los fumigan, que se encuentre con tarimas que no sean de madera, los alimentos se transporten en recipientes cerrados o en envases desechables, evitar que los alimentos preparados que se transformen estén expuestos a una zona de peligro de temperatura por más de 2 horas. Esto es muy importante. En cuanto a la documentación que necesitamos, tanto para recepción, son las bitácoras de recepción con todos sus datos, y para manejo de alimentos necesitamos la bitácora de temperatura de alimento refrigerado, congelado y caliente, el control de la temperatura de equipos de refrigeración y de congelación. La norma dice por lo menos una vez por turno hay que hacerlo. Mantenimiento de los equipos de potabilización y purificación del agua, mantenimiento, limpieza y desinfección de los tinacos y cisternas, purificadores de agua, sus filtros, los secadores de manos, como para también llevar controles. Aquí les estoy dejando unos videos de control de temperaturas, buenas prácticas, recepción, almacenamiento y preparación de alimentos que les pueden llegar a ser útiles para poder seguir reforzando. Si le dan clic en el botoncito van a poder acceder directamente a cada video. Gracias por completar el módulo 4. Cuando le hacen clic a este enlace pueden acceder directamente a la evaluación para ver todos los contenidos del módulo de manipulación de alimentos. Cualquier duda o consulta me pueden mandar un correo a yamila@grupopatagonia.mx. Nos vemos en el próximo módulo. Chao.